Iván Márquez apareció en la inauguración de los diálogos de paz del gobierno con las disidencias de las FARC en Caracas usando una mano de plástico y con evidentes problemas en su visión. Impactante reaparición de Iván Márquez. Perdió una mano y tiene graves problemas de visión. Vea las imágenes. El líder de las disidencias está en Caracas y encabeza la delegación de la Segunda Marquetalia en la instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro. En la mesa de instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro, la imagen de Iván Márquez generó impacto. Al líder de las disidencias se le ven los estragos del atentado que vivió en Venezuela. En su brazo derecho tiene una prótesis y los problemas de visión que lo aquejan son evidentes. Tras el atentado en Venezuela, Iván Márquez reaparece en la instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro. Tiene problemas de visión y una prótesis en su brazo derecho. Sus limitaciones físicas obedecerían a un hecho de julio de 2023. Bueno, gente, se confirma que el socio de Gustavo Petro, socio de Iván Cepeda, perdió una mano en un atentado terrorista. Iván Márquez, socio narcotraficante, terrorista, criminal y violador, hoy protegido por Nicolás Maduro. Desde Venezuela ordenan el asesinato al pueblo colombiano. Gustavo Petro da las órdenes y desde allá envían a sus sicarios a asesinar a los colombianos, a someter a los colombianos, a los que estos asesinos de izquierda, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Iván Márquez, son los máximos responsables del asesinato en Colombia. Hoy se inicia una nueva paz del asesino terrorista Gustavo Petro, una nueva paz. Falso, gente. Mientras que Iván Márquez está recibiendo miles de millones desde Colombia hacia Venezuela, una pobre viejita, la DIAN, le cerró su negocio solo porque no estaba facturando electrónicamente. Estas ratas de la DIAN, porque son unas ratas, estos criminales, toca acabar a estas ratas. Hay que decirle al pueblo colombiano que no vamos a permitir más el pago de impuestos. No queremos más pagar impuestos, sometidos durante años a que nos roben unos poquitos. En Europa le roban la plata a la gente, le cogen el carro, se lo inmovilizan hasta que no paguen. Esto es una extorsión a nivel mundial y esto se tiene que acabar. La DIAN se va a acabar si algún día llegaremos a tener un cargo grande. Acabaremos la DIAN, acabaremos la Defensoría, acabaremos la Procuraduría, acabaremos todas las IAS que durante años han robado al país. Las alcaldías, imagínense, gente, la alcaldía de Bogotá paga mensual en arriendo. O sea, el pueblo sumido dice que pagando un arriendo en una alcaldía. Hay una información que la alcaldía de Bogotá paga 30.000 millones en arriendos mensuales. Gente, esos 30.000 millones alcanzan divinamente para comprarse un lote en Bogotá y construir su propia alcaldía. Mientras exista la corrupción, el dueño de ese predio, ¿qué hace? Darle un porcentaje a estas ratas y que le sigan pagando mensual sus 30.000 millones del bolsillo de los colombianos. Mientras que Iván Márquez está viviendo sabroso, hoy en Venezuela una pobre viejita sufrió un ataque terrorista de la DIAN y cerrarle su negocio donde 14 empleados quedaron desempleados. Y el guerrillero decía amar a los empleados. Y estas ratas solamente por presionar, amenazar a la gente que tiene que pagarles, hoy cerraron el negocio de esta pobre viejita. Mientras que Iván Márquez desde Venezuela ordena el asesinato, Gustavo Petro gira miles de millones para que este asesino sea protegido en Venezuela. Escuchen este explosivo audio. Iván Márquez apareció en la inauguración de los diálogos de paz del gobierno con las disidencias de las FARC
en Caracas usando una mano de plástico y con evidentes problemas en su visión. Impactante reaparición de Iván Márquez. Perdió una mano y tiene graves problemas de visión. Vea las imágenes. El líder de las disidencias está en Caracas y encabeza la delegación de la Segunda Marquetalia en la instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro. En la mesa de instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro, la imagen de Iván Márquez generó impacto. Al líder de las disidencias se le ven los estragos del atentado que vivió en Venezuela. En su brazo derecho tiene una prótesis y los problemas de visión que lo aquejan son evidentes. Tras el atentado en Venezuela, Iván Márquez reaparece en la instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro. Tiene problemas de visión y una prótesis en su brazo derecho. Sus limitaciones físicas obedecerían a un hecho de julio de 2023, cuando varios medios de comunicación apuntaron a la tesis de que había sido asesinado en Venezuela. Otras versiones apuntaron a que había quedado vivo, pero con heridas de mucha gravedad, pues esquirlas le habrían hecho perder uno de sus ojos. En su momento, se dijo que había sido auxiliado por el gobierno de Nicolás Maduro. Márquez, uno de los más temibles comandantes de las FARC y uno de los altos dirigentes de esa guerrilla, que le puso conejo al proceso de paz, hoy lidera, por parte de las disidencias, conocidas como Segunda Marquetalia, las conversaciones con el gobierno Petro. Este lunes, ese ciclo fue instalado en Caracas. Contexto: semana revela cómo los comandos de frontera buscan colarse en la negociación de paz con las disidencias de Iván Márquez. El tema genera polémica e indignación, pues se trata de un desertor del Acuerdo de La Habana, que lleva años, desde Venezuela, infringiendo el orden y sembrando terror en el país. Estas negociaciones generan resistencia al ser detractores del acuerdo de paz con esa guerrilla en 2016. Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento, expresó el senador Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos en el acuerdo de 2016. 7 delegados del gobierno y otros 7 de la organización insurgente al mando de Márquez participarán en este primer proceso, que se extiende hasta el sábado. Pretendemos desarrollar los temas específicos de la agenda de diálogos de paz, definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones sobre medidas y acciones para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto y en los avistamientos territoriales para la paz, indicó un comunicado conjunto leído en el acto inaugural. Petro, que también negocia con el Ejército de Liberación Nacional, inició en octubre pasado conversaciones con el Estado Mayor Central truncadas por divisiones internas dentro de ese bloque de disidentes. La negociación inicia después de la firma, también en Caracas el 5 de junio, de un documento fundacional enfocado en promover cambios y reformas democráticas para la paz, en la que las poblaciones y los territorios sean la prioridad, fortaleciendo la movilización social, según el gobierno. Contexto: este documento de inteligencia es prueba contundente contra la cúpula de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Hay revelaciones. El documento habla del establecimiento de comisiones negociadoras para alcanzar el desescalamiento del conflicto, la construcción de territorios de paz, así como la atención de víctimas. No se identifica que alias Iván Márquez o la Segunda Marquetalia estén buscando una pista hacia lo político, explicó a la Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Busca un desescalamiento de la violencia en los territorios donde ellos operan. La idea de llegar al poder, del poder estatal, no figura en la agenda de lo que se va a negociar. Antes de iniciar los diálogos, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Elder Giraldo, adelantó que hay acercamientos para llegar a un cese al fuego bilateral.
La segunda Marquetalia de Iván Márquez iniciará diálogos y sumó a sus filas al escuadrón criminal de los comandos de frontera. El documento de Caracas tiene la firma de Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando esa guerrilla firmó la paz para convertirse en partido político. Luciano Marín, su nombre real, fue el jefe negociador por los rebeldes y permaneció algunos años dentro del proceso después de la firma, pero desertó y en 2019 reapareció en un video, anunciando una nueva rebelión armada. En 2023, medios locales especularon con su muerte en Venezuela tras sufrir un atentado. Luego, el gobierno aseguró que estaba en ese país, recuperándose de las heridas. El pasado 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo a Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones. Contexto: estos son los temas clave que negociará el gobierno Petro con la segunda Marquetalia. Hoy se instalan los diálogos en Caracas. Márquez es de las pocas cabezas de la vieja guardia que quedan con fuertes bases ideológicas, añadió Daza. Y eso tiene un peso y puede que contribuya a que una negociación sea mucho más rápida, mucho más eficaz que las que el gobierno tiene abiertas con el ELN y el EM. La segunda Marquetalia tiene unos 660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar. Analistas consideran que es una guerrilla débil en comparación con el ENF, a cargo de alias Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016, y con el Ejército de Liberación Nacional. Petro conversa con el ENF desde octubre del año pasado, antes de que el grupo se dividiera en dos en abril. La mitad de los guerrilleros, al mando de Mordisco, se apartaron, mientras que el otro 50% siguen en diálogo.